nosotros durante el día de hoy. Muchas gracias, Mildred, al programa de Educación Jurídica Continua por esta oportunidad de compartir esta tarde este tema que nos atañe a todos. En el UPR Resiliency Law Center, nuestra misión es cambiar la balanza del poder hacia las organizaciones y empresas locales en el proceso de la reconstrucción y el desarrollo de la resiliencia ante el cambio climático. Esto lo estamos haciendo en 3 programas principales. Un programa de capacitación en que ofrecemos certificaciones relacionadas a federal grants y contracting y abogacía y cambio climático. También tenemos un programa de servicios legales donde tenemos abogados que trabaja con organizaciones el tema de federal grants y contracting y una abogada que trabaja con organizaciones el tema del cambio climático. Y tenemos tercero un programa de abogacía y es en el programa de abogacía que hemos trabajado con la Clínica de Asistencia Legal Ambiental de la Escuela de Derecho el tema de la energía. El profesor Sade se nos acerca para que como parte de nuestra misión nosotros podamos abrir las puertas de las distintas instancias donde se están tomando decisiones sobre el problema energético de Puerto Rico para que las organizaciones de la sociedad civil puertorriqueña que han identificado soluciones y retos al proceso de transición energética pudiesen incidir. Nosotros hemos llevado a cabo reuniones con estos grupos, hemos organizado briefings al staff del Congreso, hemos organizado reuniones con funcionarios públicos en Puerto Rico y en Estados Unidos, incluyendo Casa Blanca, reuniones con múltiples oficinas de congresistas, y hemos escrito cartas donde más de 150 firmantes han participado al presidente de los Estados Unidos. Y también en réplica a la posición del gobierno de Puerto Rico en contestación a nuestra carta, hemos desarrollado white papers y creo que todo este trabajo sí ha producido que las voces de las organizaciones se escuchen. Tuvimos la noticia hace unas semanas atrás de que FEMA sí aprobó un finding of no significant impact para el 10-year plan de electricidad, pero va a hacer una investigación. Ellos anunciaron, todavía no tenemos claro la extensión de esa investigación, pero van a hacer una investigación para estudiar cuál debe ser la ruta de transición en Puerto Rico para el uso de fondos federales. El reto ahora es un poco ver cómo es que los grupos de la sociedad civil puertorriqueña en todo, ¿verdad? A todos niveles se pueden insertar en ese estudio y que sus voces sean escuchadas, y para eso estamos trabajando. Y creo que como me estás dando la oportunidad, ¿verdad?, de introducir este tema, quiero tocar, ¿verdad?, cuál es la problemática en términos de el derecho fundamental del acceso a la energía. Y porque esto no es solamente una cosa que estamos viviendo en carne propia, es que tiene todo un bagaje legal a nivel internacional, porque la energía definitivamente es una necesidad básica. Una necesidad básica que se ha reconocido desde el 1945. Las necesidades básicas son parte de cómo nosotros logramos una vida digna, y pues el nivel de vida adecuado que se requiere para las personas ha sido una de las luchas a través de el derecho internacional desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 1945. Y luego el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66, donde se reconoce, por ejemplo, el derecho a la salud y el derecho a la vivienda adecuada. También entonces se ha argumentado a través de las observaciones generales de las Naciones Unidas que el acceso a la energía como servicio fundamental a esa vivienda, como necesidad para poder mantener un nivel de salud adecuado, es un derecho.
Hay otras convenciones más específicas que me gustaría mencionar, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del 79, que en su artículo 14 precisamente menciona la electricidad como un derecho fundamental, porque si nos ponemos a pensar, y esto lo podemos traer a la experiencia en Puerto Rico luego del huracán, las mujeres, como son mayormente las que cuidan de los niños, de los adultos y de los enfermos, pues se ven directamente impactadas cuando no hay un acceso a un servicio básico como el agua y la electricidad. Porque, por ejemplo, tienen que lavar la ropa con las manos, tienen que limpiar sin los instrumentos para poder limpiar, y entonces todo ese cuidado que recae sobre las mujeres. Eso es un ejemplo, ¿verdad? De un caso de especificación donde el acceso a la electricidad se convierte en fundamental. Y se ha definitivamente identificado así la electricidad como instrumental y que se debe cumplir 3 condiciones principales: la seguridad de su suministro, la eficiencia económica de este sistema de suministro de electricidad y la sostenibilidad medioambiental. A través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2015 de las Naciones Unidas, se establece que sin energía no se puede alcanzar ningún desarrollo sostenible, ninguno de los 8 objetivos, y que la energía tiene que ser asequible, segura, sostenible y moderna. Y que para que esto sea sostenible tiene que aumentarse la cantidad de energía procedente de fuentes renovables. Así que este tema se ha estado desarrollando, se ha estado hablando importantemente a nivel internacional. También hay que recordar que en Puerto Rico, además de propender a un reconocimiento del derecho de la vivienda, aunque no ha sido reconocido formalmente, sí hay el reconocimiento en la Constitución de Puerto Rico del derecho fundamental a un medio ambiente sano. Así que desde la perspectiva de la resiliencia, en Puerto Rico se plantea cierto conflicto entre la necesidad de servicio eléctrico como necesidad básica y cómo nosotros también tenemos el deber, para lograr un medio ambiente sano, promover menos uso de combustibles fósiles y más uso de energías renovables. Y este conflicto cobra importancia, y esto es lo que estamos trabajando en el Resiliency Law Center, ante una inversión multibillonaria, bueno, multimillonaria, no sé cómo decirlo en español, billions of dollars, miles de millones de dólares, en la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico luego de los desastres. Y cómo esto se encaja en Puerto Rico debido a los niveles altos de pobreza y vulnerabilización de nuestras comunidades. Cómo entonces podemos unir toda esta problemática a cumplir con unas metas ambiciosas que nuestros colegas van a presentar, ¿verdad?, en sus intervenciones, a una transición a energías renovables. Lo que sí debo decir, que yo sé que esto lo estamos viviendo en Puerto Rico, esto no es solamente un asunto de Puerto Rico. El cambio climático ha convertido el tema de la energía y de las mejores maneras de establecer sistemas eléctricos como un asunto generalizado en todos los estados de Estados Unidos y a nivel general en el mundo. Pero, por ejemplo, la semana pasada en el Washington Post salió un artículo precisamente señalando la necesidad en diferentes estados de Estados Unidos que están enfrentando condiciones de cambio climático serias, como el aumento en la temperatura, el aumento en tormentas, tanto de inundaciones como tormentas de viento, y los fuegos. ¿Cómo es que entonces se puede esta presión de desarrollar sistemas de distribución de energía que sean accesibles y que sean resilientes a todas estas
situaciones que estamos enfrentando. Así que esto no es un problema solo de Puerto Rico. Y creo que entonces eso es lo que hace el panel del día de hoy muy relevante para lo que está pasando a nivel local y a nivel mundial. Y tengo el placer de ser la que va a moderar el panel y presentar las preguntas a nuestros distinguidos invitados. Y quiero comenzar con una pregunta que va dirigida a estos dos expertos. Y ustedes deciden cuál la quiere contestar. Quisiera saber cuál ustedes consideran es el factor principal que ha propiciado la crisis del sistema eléctrico en Puerto Rico y la principal dificultad para su transición a energías renovables. Sí, si me permite, Luis Aníbal, voy a comenzar. Ciertamente invito a Luis a comentar luego que yo termine. Primero me uno a los saludos de Adi a todo el mundo. Muchas gracias por la invitación. Sé que el tiempo es corto, hay mucho material para discutir, así que me presto a comenzar. Lo primero que quiero enfatizar es que esta crisis de la que estamos hablando hoy del sistema eléctrico del país viene mucho antes de María, ¿no? Y digo eso porque en el debate actual, pues todo el mundo está apuntando como que María de momento ocasionó una crisis, y eso es lejos de la verdad. Ahora que estoy compartiendo este panel con Luis Aníbal Avilés, nosotros estuvimos juntos en otro panel en el 2012, en un simposio interdisciplinario de energía en el recinto de Río Piedra, donde compartimos el panel, tanto Luis Aníbal, este servidor, y los doctores Efraín O'Neill y Agustín Irizarry del Colegio de Mayagüez, y el moderador fue el profesor Joseph Tomain, persona muy respetada en el campo de derecho sobre energía. Y ya desde ese momento se estaba ya anticipando la crisis que tenemos hoy. Se estaba entonces urgiendo, en verdad, una transformación. Fue el llamado que hicimos al final, una transformación del sistema eléctrico dirigido hacia la energía renovable, pero también dirigido a la despolitización de la gobernanza del sistema eléctrico. Así que lo que María hizo fue acelerar ciertamente la crisis, y segundo, abrirlo a discusión más amplia. Ya no es bolsillos de peritos en salones de conferencias, se abrió ya un debate ¿no? de la sociedad, de la comunidad en general. La pregunta que presenta Adi en cuanto a cuál es el factor principal de la crisis, pues una contestación corta, en verdad, estaría pecando yo de simplista. Ciertamente en un foro académico, pues no me atrevería, ¿no?, a hacerlo. Así que lo que quiero es presentar de manera de introducción más o menos un resumen de cuáles fueron los factores. Primero quiero apuntar que, como Adi bien menciona y discutió el derecho humano a energía, ese es uno de dos escuelas de pensamiento prevalecientes sobre el tema. En ese, como ella bien menciona, se clasifica el derecho como un derecho fundamental a un sistema energético, ¿no?, que sea resiliente, ambientalmente sostenible, como mencionó Adi, asequible, confiable, y que debe ser garantizado por todos los gobiernos. No voy a abundar más sobre ese, aunque debo decir de salida que comparto yo con esa escuela de pensamiento y no con esta segunda que os presentaré de manera más crítica, que es el pensamiento que yo llamo el neoliberal. Y es el que mira desde una óptica económica el tema de energía, dejándola regir por las reglas y los intereses del mercado. Bajo esta ideología neoliberal se colocan los intereses de corporaciones e inversionistas en la industria de energía por encima de los intereses colectivos en el trato diario del tema. Se consideran impactos a la salud, al medio ambiente, como unas meras externalidades negativas, las cuales tienen costos sociales, pero que no son internalizadas dentro del análisis neoliberal. También es importante enfatizar que dentro de este pensamiento neoliberal se inserta el gobierno como un ente fundamental para establecer leyes y sistemas que van a proteger el capital, a la vez que van a servir
¿no? Como, con sus poderes, ¿no? Represivos, como escudo ante reclamos democráticos o intereses nacionales, ¿no? De índole nacional. Así que tenemos eso más o menos como antesala de cuáles son, ¿no? los distintos pensamientos. Aquí en Puerto Rico vimos que de 1941 a los 70, la Autoridad de Fuentes Fluviales, un instrumento público, tomó la agenda de desarrollar un sistema eléctrico en Puerto Rico cónsono, yo diría, con la visión de energía como un derecho. Y se aprestó a alumbrar toda la isla, ¿no? Y en verdad el cálculo de costo-beneficio pasaba a segundo orden. La importancia era alumbrar la isla, mejorar la calidad de vida, viabilizar un desarrollo económico que también impactara la calidad de vida. Y eso a todas luces se logró. Y hay consenso que Puerto Rico, ya entrando a los 70, estaba proveyendo, satisfaciendo las necesidades en cuanto al derecho de energía. ¿Qué sucede? En los 70 comienza una nueva filosofía liberal a cobrar fuerza dentro del gobierno de Puerto Rico, y eso lo vemos, se puede evidenciar desde el informe Tobin a mediados de los 70 y más recientemente el CAREF, informe Kruger, ya en esta década, esta última década, y lo vemos encarnándose desde los 90 con un sinnúmero de ventas de activos públicos, privatizaciones, medidas de austeridad, etcétera. Esto entonces, ¿cómo repercute en el tema de energía? Pues lo que vemos es que esta ideología neoliberal se traduce en Puerto Rico a la implementación de estrategias que yo llamaría de debilitamiento sistémico, ¿no? Donde durante las últimas 3-4 décadas se han poco a poco impuesto, ¿no? unas estrategias que han llevado al colapso de las instituciones públicas. En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, consecuentemente de nuestro sistema eléctrico, pues podemos entonces apuntar a unas acciones y unos factores particulares que han llevado al colapso. Voy a resumirlo en 5. La intromisión de funcionarios electos en decisiones de la Autoridad de Energía Eléctrica, viabilizada por la política partidista. Segundo, la reducción en el ámbito decisional de la corporación, la Autoridad de Energía Eléctrica, asignando a terceros por contratos, ¿no? Ya contratistas, consultores, etcétera, la capacidad de toma de decisiones, y esto afectado por la falta de ampliación de inversiones para aumentar las capacidades de los trabajadores, de los directivos de la autoridad. Tercero, el uso de la Autoridad de Energía Eléctrica como un mecanismo para el repago de favores políticos a través de puestos y contratos. Cuarto, el malgasto de millones de dólares en proyectos sin un beneficio real para la ciudadanía, cuyo interés en verdad era favorecer algún interés económico político. Y finalmente, y tal vez lo que está más en debate ahora, es la desatención, yo diría casi intencional, ¿no? de la infraestructura del sistema. Ahí tienen los factores. Yo voy a detenerme ahí, Luis Aníbal. Gracias, Luis Enrique. Bueno, yo no quiero repetir, pero quiero decir varias cosas puntuales, ¿ok? El sistema eléctrico de Puerto Rico en la primera mitad del siglo XX es un sistema de pequeños productores eléctricos, ¿ok? Privados. ¿Okay? El sistema eléctrico de Puerto Rico de 1900 a 1941 es un sistema de distintas compañías eléctricas, de electricidad, mayormente urbanas, ¿verdad? Que proveen el servicio de manera privada. En 1941, el gobernador Tocqueville, en su agenda rooseveltiana que todos conocemos, ¿verdad?, decide nacionalizar esos activos privados. Es una nacionalización lo que pasó en 1941. Y obviamente Tocqueville era profesor de economía en la Universidad de Columbia, tenía grandes contactos con Wall Street. Y entonces decide aprovechar las fuentes fluviales, ¿verdad?, las represas que producían electricidad, no para los puertorriqueños. Las represas producían electricidad para bombear agua subterránea, para llevar agua por canales a los sembradíos de caña de azúcar. Nuestro sistema de represas se hace no para el beneficio del pueblo puertorriqueño, se hace para el beneficio de las grandes corporaciones azucareras que dominaron a Puerto Rico económicamente la primera mitad del siglo XX y digamos hasta los años 30, que empezó
la decadencia del mercado del azúcar, etc. Así que hay unas fuentes fluviales que están ahí, que están en desuso, porque ya no hay caña de azúcar a nivel que había en los años 10, 20 y 30. Y entonces, Tocqueville decide, vamos a nacionalizarlo, el sistema eléctrico, y quiero enfatizar que no es Muñoz Marín, es Tocqueville, ¿ok? Y entonces se crea la Autoridad de Fuentes Fluviales. La Autoridad de Fuentes Fluviales tiene una capacidad, esas reservas de esos lagos, esas reservas tienen una capacidad de, no sé el número exacto, 50, 60, 100 megavatios, ¿ok? Que era suficiente para del año 40 al año 50. Entonces, una vez se compran los activos, y este es el primer tumbe que yo hablo aquí, ¿ok? El primer tumbe es los bonistas, ¿ok? Los bonistas, no se sabe, yo estoy tratando de hacer una investigación histórica por muchos años, de las represas y la infraestructura eléctrica se compró, los bonistas prestaron el dinero para nosotros comprar esos sistemas privados, no sabemos si se compraron activos a costo o activos depreciados o activos a un valor de mercado. Yo voy a asumir lo peor, yo voy a asumir que ya esos activos estaban pagados, ¿verdad? A través de un sistema de taxes que había federal y que estaban depreciados y que nos los vendieron al costo. Yo voy a subir, mi hipótesis es que nos los vendieron al costo y entonces pues ahí los dueños de los sistemas privados pues hicieron una doble ganancia como pasa en Puerto Rico, el tumbe de Puerto Rico. Los bonistas pues, prestaron la cantidad de dinero que prestaron en aquel entonces para poderle pagar a esta gente. Los bonistas exigieron que se les pagara a ellos y les exigieron algo bien interesante que también es una materia de investigación histórica, que esta corporación pública, la Autoridad de Fuentes Fluviales, ahora de Energía Eléctrica, no fuera regulada, que fuera autorregulada por una junta de gobierno, que el presidente de esa junta de gobierno era Rexford Tocqueville también. ¿Ok? Así que ese es el comienzo de nuestro sistema moderno de electricidad, ¿verdad? Y el modelo es un modelo de justicia energética. Está basado en el Rural Electrification Act de 1936 de la administración de Roosevelt y la Autoridad de Energía Eléctrica y el Tennessee Valley Authority. Si ustedes miran los estatutos y la ley orgánica, son esencialmente lo mismo. Nosotros copiamos el modelo de Tennessee Valley Authority y de autoridad bajo el Rural Electrification Act y se compró, ¿verdad? Pero en vez de nosotros comprar, ahí entraron esta figura de los bonistas, ¿verdad? Unos prestamistas que prestaron el dinero inicial que nunca se les ha pagado. Se le han pagado intereses y se ha refinanciado 100 veces, pero siempre están ahí, ¿ok? Ese es un grupo de interés que por muchos años no molestó hasta la quiebra del 2016. Entonces, Puerto Rico empezó a expandir la expansión industrial y Puerto Rico no podía con las fuentes fluviales. Por lo tanto, ¿qué decidieron hacer? Lo que se podía hacer en esa época. Cogieron centrales termoeléctricas a base de petróleo, de destilados de petróleo, de la fuente regional más cerca que teníamos en aquel entonces, que eran los petróleos de Venezuela, que estaban a 500 millas de Puerto Rico. Y empezamos una inversión en generación termoeléctrica que duró, ¿verdad? De los años 50, 60 hasta los años 70, donde se sembraron cientos de millones de dólares de capital en unos activos que tenían una duración de 30 a 40 años, ¿verdad? Y se supone que se renovaran esos activos, y eso no pasó. Y eso estamos entrando en los 70. Entonces, no pasó eso. Dependíamos del petróleo venezolano. El petróleo venezolano es un petróleo con alto contenido de azufre. En 1972 se hacen las primeras enmiendas, las enmiendas mayores al Clean Air Act, y esencialmente lo que salía por las chimeneas de la Autoridad de Energía Eléctrica incumplía con el Clean Air Act. ¿Okay? Así que hubo que empezar a buscar petróleo dulce, petróleo de otros países que no tuviera tanto contenido de azufre, que encareció los costos. Vino la crisis energética del 73 con el embargo del petróleo de la OPEP, y entonces de momento el barril de petróleo que se estimaba que costaba $2 subía a $10. Crisis, ¿ok? La autoridad empezó a subir, la factura empezó a subir cuando estuvo estable por 40 años, ¿ok?
¿Qué pasa? En esa época, eso es lo que había en esa época. Yo quiero que ustedes entiendan, en el 40, en el 50, en el 60 no había energía renovable. La única energía renovable era las fuentes fluviales y esas se utilizaron del 40 al 50. Entonces, la autoridad de energía eléctrica la corría un señor que se llamaba Luchetti, que era un militar, ¿okay? Una persona militar, y se creó una cultura dentro de la autoridad militar de nosotros contra ellos. Es un fuerte militar. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, nadie venga a meterse con nosotros, y por décadas nadie le importaba a la autoridad de energía eléctrica. Todo el mundo tenía luz. Ay, qué bueno, me pusieron el poste, me pusieron electricidad, fantástico. La autoridad incentivaba. Es importante que sepamos que esa expansión no se hizo con fondos propios. Todos los fondos para la expansión del Rural Electrification Act se utilizaron de federal grants, está en la propia ley orgánica. Es dinero federal que nos iban dando 5 millones para expandir los postes para Junta. Lo que decía Ricky ahorita era que la ley de electrificación rural del 36, el mandato era electrificación rural, servicio universal, que todos los puertorriqueños en todas las esquinas tuvieran acceso a la energía eléctrica centralizada en aquel entonces, porque era el modelo que existía a principios del siglo XX. Así que yo no le quiero echar la culpa a los que trabajaron en la autoridad de 1940 hasta 1975-76. Aquí es que empieza el problema. Cuando tú tienes un sistema de máquinas y calderas viejas que tú tienes que reemplazar, no tenías dinero para hacerlo, la única manera era subiendo la tarifa para invertir en capital, en calderas más eficientes, con termodinámicas más eficientes. No se hizo. Ahí empieza la intervención político-partidista. ¿Okay? Los gobernadores dijeron, aquí tú no me vas a subir la luz bajo ninguna circunstancia. Empezaron, ¿verdad? Y Sergio Marswatch explica esto en un trabajo que él hizo en el 2005, donde la autoridad, ¿verdad? Como pasa en el derecho administrativo, a veces la agencia es tomada por grupos de interés. Pero los grupos de interés, yo creo que Ricky los mencionó muy bien, los bonistas, los empleados a través de las uniones que le sacaban, ¿verdad?, buenos salarios a la autoridad, los partidos políticos ciertamente, los contratistas, ¿okay? Los contratistas que tenían que seguir dándole servicio a este sistema inadecuado, antiguo, ¿verdad? Y se me queda alguien más, pero por ahí está, ¿ok? Y todos en distintas capacidades metieron la mano. Los bonistas se hicieron los locos. Los bonistas se le hace un informe anual del estado del sistema eléctrico, y los bonistas por décadas sabían que tenían un sistema viejo que estaba a punto de colapsar, y ellos no incentivaron, no dijeron, espérate, tú tienes que invertir y ponerme este sistema moderno, porque esto se me va a caer y se me va a caer el negocio y tú no me vas a poder pagar. Ellos se hicieron de la vista larga y son culpables también, ¿ok? No es hasta la administración de Jimmy Carter en el 78, que crea el Energy Act del 78, que son 5 leyes, donde realmente el gobierno federal se da cuenta que este problema de monopolios naturales que no quieren innovación, que no quieren innovar, no era un problema de Puerto Rico, era un problema de todas las plantas de carbón que había en Estados Unidos. Y crea la famosa PURPA, la ley PURPA, el Public Utilities Regulatory Act, que esencialmente dice, si tú creas el concepto de que si tú eres un Independent Power Producer, claro está, señores, esto es por el cabildeo de nuestros amigos tejanos, de compañías precursoras de Enron, que fueron allí y descubrieron que el gas natural que se usaba en Estados Unidos, de Texas, se pasaba al norte de Estados Unidos para calentar casas, que el gas natural quemaba limpio y podía generar electricidad también. Eso fue un lobby, ¿ok? Un lobby tejano. Entonces empiezan a crear el concepto del Independent Power Producer, y si tú produces electricidad al precio evitado, que es un concepto económico que no quiero entrar en eso, tú produces electricidad al precio evitado, pues en vez de producirlo el Public Utility, tú tienes que comprarle la energía al Independent Power Producer. Y está el concepto, fíjense que estamos introduciendo conceptos de eficiencia energética, no solamente un Independent Power Producer, sino que tenías que hacer cogeneración. Tenías que aprovechar el desperdicio de la quema, le hace el calor y el vapor, y tenías que reutilizar ese calor
para producir otro producto, enfriar, producir un ciclo combinado y aprovechar, o sea, empieza la eficiencia energética. El gobierno federal dijo, el que venga aquí a meter eficiencia energética, vamos para adelante. Eso produjo en Puerto Rico, dos Independent Power Producers. Uno mejorcito y otro peor. ¿Okay? El peor es EIS, que simplemente es una máquina, trajeron el carbón, que en Estados Unidos querían salir del carbón y empezaron a quemar carbón. Primero empezaron con la Cogentrix en Mayagüez lo paró, terminaron en Guayama con el carbón. También te dice a ti, Adi, que el tema de la resistencia comunitaria en Mayagüez, un recinto universitario, profesores de ingeniería, se organizaron mejor que lo que pudieron organizarse los amigos de Guayama. Y segundo fue el terminal de ecoeléctrica, ¿okay? Que quema gas natural, que es una inversión de Enron, ¿okay? En Puerto Rico. Una vez la gente se da cuenta que tú puedes comprar energía a 5 centavos el kilovatio hora a IES o a 9 centavos el kilovatio y la autoridad está produciendo a 16 centavos más o menos, me estoy inventando los números, no son precisos, pues entonces la autoridad no tiene fuerza de cara para decir voy a hacer un proyecto nuevo, porque lo que van a seguir viniendo son Independent Power Producers. No se crean que los recibimos con brazos abiertos. La autoridad retó en los tribunales y hay una serie de litigios, cabos, etcétera, por años de años para tratar. La autoridad no quería cambio. ¿Okay? La autoridad se encerró con su mentalidad militar de Luchetti, nosotros contra ellos, no quería cambio, una cultura, ¿okay? Buena o mala, pero eso es lo que había ahí. Entonces, siguen las leyes federales, está el Energy Policy Act del 92, el Energy Policy Act del 2005, el Energy Independence Act del 2007, exigiéndole a los public utilities como la autoridad que se muevan a la medición neta, el net metering, que se muevan a tarifa time of use, ¿okay? Un sistema tarifario a base de bloques invertidos, un sistema tarifario que incentive el no consumo, ¿ok? Y eso es contradictorio a tener que pagarle una suma fija a los bonistas, un interés fijo, donde tú tienes que consumir. En la autoridad, mi abuela me dice que en los años 60 regalaba nevera y regalaba plancha para que la gente gastara la electricidad que se estaba produciendo. Eso está prohibido por el Energy Policy Act del 92 y el 2005. Y entonces llegamos al punto de que la intervención federal, fíjense que todo esto está pronunciado por intervención federal. La intervención federal, ni se diga la EPA, que Ricky podrá hablar de eso, ¿verdad? Con los consent decrees, la intervención federal nos mueve a que la autoridad ya estaba en un punto donde no tenía el capital, no tenía el acceso a los mercados de capital para poder hacer Entonces tenemos como las instituciones en Puerto Rico inoperantes, tomadas por los partidos políticos, tomadas por los distintos grupos de interés y una parálisis. ¿Okay? Y esa parálisis terminó, ¿verdad? En el 2000, ¿verdad? Lo tengo que decir, yo fui presidente de la autoridad del 2005 al 2009, la autoridad tenía 5.800 millones de dólares en deuda, que no varió en mis 4 años, ¿ok? Pero vino la administración de Luis Fortuño y le metió 4.000 millones de pesos en deuda para coger ese dinero y básicamente estabilizar la tarifa y aguantar las subidas y bajadas de los precios del mercado. Y cuando tú le metes 4.000 millones de pesos en deuda que vencía a los 3 o 4 años, la suerte está echada. Básicamente porque ahí entra la visión neoliberal que hablaba Ricky del gobierno de Luis Fortuño, que era: yo no creo en la autoridad como sistema público, yo creo en la autoridad, o sea, la autoridad tiene que irse a un sistema privado. El modelo privado y el modelo público, ambos funcionan en Estados Unidos, ¿ok? Son dos modelos. ¿Qué tú puedes hacer? Pues tú puedes hacer lo que puedes hacer, pero yo lo que quiero es que entendamos que nosotros no hemos tenido mucha decisión como pueblo en el desarrollo de la energía eléctrica en Puerto Rico. Siempre he estado con intervenciones federales una que otra. Entra Promesa, la autoridad entra en una quiebra. Los bonistas, antes de la quiebra, contrataron a Alex Partners y a la señora Lisa Donahue, que era una contable. Vemos el ejemplo, y entonces Lisa Donahue empezó a cortar gastos. Lo primero que hizo fue cortar inventario. Y el ejemplo está ahí. En Puerto Rico hay 600.000 postes de la luz, más o menos. Y tú tienes que tener como un 10% de inventario, 60.000 postes. ¿Cuántos postes hicieron falta después de María? 60.000 postes.
Los postes no estaban en Puerto Rico. Había que mandarlos a pedir. Se tardaron varios meses. No eran los postes con las especificaciones. O sea, la comedia de errores se formó. Yo pienso que la ley promesa, no quiero hablar de la ley promesa, porque la ley promesa es una, de nuevo, ¿verdad? La ley promesa es el peor mecanismo que pudo haber escogido el Congreso Federal bajo sus poderes para intervenir con el tema de Puerto Rico. Simplemente el gobierno federal, la deuda de Puerto Rico como un territorio, a lo último es una deuda del gobierno federal. Nosotros no tenemos soberanía como los estados tienen soberanía para emitir su propia deuda. Nosotros emitimos deuda por permiso de los Estados Unidos. Así que todo el tema de promesa y la parálisis, entonces tenemos que entender, no se trata, bueno, sí están todos los actores y están todas las vertientes y todas las filosofías políticas habidas por haber, pero tú tienes un sistema anticuado, es un sistema de ingeniería. Esto es ingeniería. Las máquinas funcionan o no funcionan. Y si tú le dejas de dar mantenimiento, como hemos visto, y esos números antes, pocos los sabíamos, pero ahora con el negociado de energía, ahí están cientos y cientos y miles de páginas de papel que yo espero que alguien las esté leyendo algún día. Ciertamente los comisionados lo están haciendo, donde se nota y se ven los patrones. O sea, ahí hay materiales en el negocio de energía para hacer 7.000 tesis de doctorado sobre realmente las razones específicas de lo que está pasando aquí. Y el sistema pues se colapsó, ¿ok? Cambió el paradigma, el cambio climático es algo que es una cosa real, ya la gente, el que no lo crea, no lo quiere creer. Groenlandia se está derritiendo y el nivel del mar va a subir 9 pies de aquí al 2100, ¿ok? Ya Palominito no existe, está enterrado en el mar, ¿ok? Entonces, todo se debe a que no podemos seguir emitiendo dióxido de carbono y metano al ambiente. Pues tenemos que dejar de quemar. Pues hay que parar y hay que apagar todas las máquinas de la Autoridad de Energía Eléctrica y sustituirla por energía renovable. ¿Cuál es la energía renovable que nosotros tenemos disponible? El sol, principalmente. ¿Cuál es el escollo de ingeniería del deployment del sol? Bueno, hay dos modelos. El modelo de hacer fincas solares y el modelo de hacer rooftop solar, poner techo. Yo prefiero el segundo y el gobierno federal en un momento prefiere eso. Se escogió el sistema de fincas solares. Van a llenar a Puerto Rico las 2 o 3 finquitas de vaca que quedan por él, las van a llenar de paneles solares, no va a haber leche, va a haber sol, pero no va a haber leche, y entonces, leche fresca. Y entonces, pues, esto está marcado, ¿verdad?, en una serie de leyes que han hecho unos mandatos, y yo creo que las leyes han hecho lo correcto, están adelantadas, pero el sistema, por estar en una quiebra moral, en una quiebra institucional y en una quiebra financiera, no puede reaccionar como el pueblo quiere que reaccione. Profesor, antes de entrar más de lleno en esos temas, profesora, ¿qué le iba a mencionar al profesor? No, es que quería proseguir la línea de preguntas, precisamente porque el profesor plantea, y creo que es el tema desde el inicio, ¿de dónde es que están las tomas de decisiones sobre cómo es que hay o no hay acceso a energía y cómo ese acceso a energía se va a dar? Y esto es un tema de gobernanza. Pero desde el resiliency nosotros hemos visto, ahora mismo la inversión multimillonaria viene de una agencia federal que es FEMA, que tiene unos mandatos federales específicos, que cuando nosotros nos reunimos con ellos nos dicen, aquí la decisión es de ustedes. Y es el gobierno local el que tiene que decidir cómo es que va a llevar a cabo la transición. Me reúno con el gobierno local y me dice, es que FEMA me obliga a usar gas natural. Y entonces tenemos aquí como 2 versiones sobre qué es lo que está pasando. Y yo quería escuchar su perspectiva, profesor Rodríguez y Avilés, sobre dentro de este tirijala, porque esto es un tirijala lo que hay, cómo nosotros podemos aportar que se garantice el acceso a energía asequible, limpia, para las comunidades vulnerabilizadas, porque aquí toda persona que tiene chavos se está comprando un panel solar. Aquí los más afectados que se van a ver ante todo esto es las personas que no tienen
los medios para poder sostener su servicio de energía. Y yo quería saber, profesores, cuáles son esas propuestas que podemos promulgar. Yo todavía no comparto la cuestión de que todavía es muy tarde, y creo que el profesor Rodríguez puede decir sobre esto un poco, porque ustedes son los expertos y quisiera saber su opinión. Sí, vamos, tan corto tiempo, es como esto para semanas de Sí, ya se acabó el tiempo, yo estoy como increíble. Primero, no creo que es un tirijala. Es en verdad verdades y mentiras, ¿no? Y entonces, ¿por qué están unos diciendo verdad y otros mentiras? ¿Y quiénes lo están haciendo? Y realmente, y ahora te puedo hablar con conocimiento de causa, porque Cambios, la organización sin fines de lucro la cual cofundé con mi esposa, hemos estado trabajando en este tema y hemos tenido conversaciones directas con funcionarios tanto federales como locales, tanto electos como de carrera. Y la decisión decisión es bien sencilla. Hay unos fondos, hay en total unos 14 billones de dólares que están ya asignados por el Congreso para la reconstrucción. No existe ningún impedimento en ley, bajo toda la normativa federal, que no permita que se destine esos fondos para la reconstrucción de la red a una dirigida hacia energía renovable. Cero. Y quiero que sepas que funcionarios, tanto electos como no electos locales, en foros públicos, una y otra vez, repetidas veces, mentían y decían que sí, que habían limitaciones, que tenían que reconstruir lo que estaba, le daban unas interpretaciones a FEMA. Todo eso ya está, inclusive en el Congreso, ya eso se ha esbozado y hay congresistas que se han expresado ya, inclusive Grijalva hace poco insistió en que FEMA se asegurara de que se usaba esos fondos para energía renovable. Así que no se trata de dirijar en cuanto a interpretaciones, etcétera. Es que hay un sector que no quiere esa renovación, no quiere reformar el sistema. Aquí y hay otro sector allá también. Y allá también, pero son están unidos por el mismo interés. Y yo creo que Luis Aníbal los mencionó, ¿no? Va desde los bonistas, pero también incluye que se le escapó a él, todos los que se enriquecen por la extracción de dinero de Puerto Rico, porque tenemos que gastar 2 billones de dólares anuales en combustibles fósiles. Ahí, pues ciertamente hay un grupo de interés enorme que no quiere transformar, que quiere continuar con energía de combustible fósil. Así que ahí ya los tienen. Entonces, Luis Aníbal mencionó muy bien todos los que viven entonces del resto, que son los consultores, abogados, el sector financiero del país. Todos esos tienen un interés legítimo, ¿no? Mira, Ricky, si me permite. Sí. Como decía nuestro compañero Roberto Aponte Toro, todo es mentira. ¿Okay? Para empezar, FEMA es una de las agencias, si no la agencia más corrupta en la historia del gobierno federal de los Estados Unidos, y no me lo estoy inventando, léanse todas las trampas y la gente que fue presa después de Katrina en el 2001. ¿Okay? FEMA, el administrador de FEMA es el amigo de jugar golf del presidente que le da un trabajo para que no haga nada. Supone que FEMA no haga nada en 4 años. Pasa que tenemos el cambio climático, tenemos tormentas intensas todos los años y ahora se han tenido que poner a trabajar. Cuando nosotros hicimos, ¿verdad? Aquí ha habido una serie de mandatos del pueblo puertorriqueño. O sea, aquí hay varias leyes, empezando en el 2007 con la ley de medición neta, en el 2010 la ley de la cartera de energía renovable, la ley de incentivos, la ley 57 de 2014, donde se le dio lo que yo digo, la última oportunidad a la Autoridad de Energía Eléctrica para que a través de alianzas público-privadas mejorara su flota, y no lo quiso hacer, la autoridad la resistió. La ley 2017-2019, que es la única ley en Puerto Rico que se ha redactado después de hacer a lo europeo, después de hacer varios foros, el Rocky Mountain Institute, el Colegio de Ingenieros, donde todos los stakeholders participaron y metieron lo que quisieron poner allí y trataron de ponerlo. Es una ley, ¿verdad?, un poco extraña, pero
se hizo de esa manera. Puerto Rico quiere energía renovable. ¿Ok? No dice cómo hacerlo. ¿Quién decide cómo hacerlo como fincas solares en vez de rooftop solar? Pues eso lo decide la autoridad y la gente que controla la autoridad. El gas natural, o sea, no existe, no puede existir a menos que nosotros tengamos la tecnología de baterías que aún no existe. ¿Okay? El futuro de la energía eléctrica en el mundo entero en el siglo XXI depende del desarrollo de nuevas baterías. No baterías Tesla, baterías que aguanten, ¿sabes? 500, 600, 800 megavatios de energía. Esas baterías están en desarrollo. Pero entre tanto, para tú poder tener un sistema estable y mantener la frecuencia del sistema en 60 Hz, que es lo que tú tienes un montón de máquinas generando voltaje y los voltajes tienen que estar sincronizados, pues o sea, tú tienes que tener energía solar, energía de viento en el mar. Yo siempre he decidido que el viento en el mar en Puerto Rico es una opción real. Y en Estados Unidos hay 35, 40 proyectos en el East Coast de energía de viento en el mar. Y Europa está adelantadísimo a eso. Pero, o sea, esos son nuestros dos recursos. El sol en los techos, en la huella existente, y el viento en el mar. Yo no quiero contar fincas solares, pero ahí van a venir fincas solares. El tema aquí es que en la transición hacia solar se ha propuesto hacer, ¿verdad?, un sistema que era centralizado, que la fuente de energía salía para todos lados, en hacer pequeñas islas energéticas, hacer un sistema semidistribuido, ¿ok? Donde la isla energética de Gurabo, ¿verdad?, de Nahuabo, no tenga que ver con la de San Juan, no tenga que ver con la de Mayagüez, y que si viene un huracán y tumba una de las islas energéticas, el resto del país no se tiene que ir por chorro como se fue María. Ese concepto de la isla energética, de energía distribuida, requiere que si es renovable, requiere una energía, ¿verdad?, que ahora mismo o la proveen las baterías o la proveen fuentes fósiles que tenemos, y se ha propuesto que sean pequeñas unidades de gas natural. ¿Cuál es el problema con eso? El problema con eso es cómo tú llevas el gas natural allí. Uno, ¿ok? Vas a troquear el gas natural. Dos, lo que están proponiendo son megaplantas de 300 y 400 megas, que no es lo que Puerto Rico necesita. Si yo son plantitas que yo las puedo allí llevar en ruedas de 90 megas para ponerlas en el medio de la isla eléctrica, y tú llevas el gas allí en tanque y a los 10 o 15 años te la llevas, fantástico, y la sustituyes por batería. Pero eso no es lo que están proponiendo. Entonces, en vez de decir no al gas natural, punto, nos vamos a quedar con las plantas viejas. Ahora mismo hay un request for proposal para los activos legados de generación de la autoridad. Y hay varias compañías que van a subastarlo. Y la generación legada es la generación que yo estoy aquí esperando que tú hagas la transformación a las energías renovables. Mientras tanto, yo proveo el stopgap, ¿verdad? Cuidado. La energía legada, esto nadie lo ha dicho públicamente, en los legacy rates son distintos a los rates normales que tiene la autoridad eléctrica. En Europa, las tarifas de los activos legados son más altas, porque mi función no es proveer toda la energía, mi función es una función de backup. Y eso requiere unos costos adicionales. Cuidado que no queramos poner plantitas pequeñas de gas natural en lo que hacemos la transición a las baterías que todavía no existen, y que nos quedemos con las plantas viejas 50 años más. Esa es mi preocupación. Disculpe, profesor. Tenemos al profesor Rodríguez con la mano levantada que quiere responder a lo que usted está mencionando. Exploto. Quiero atender un asunto que yo creo que es importante en la discusión actual del tema. El concepto, esta mitología de que hace falta una transición, yo creo que ya está anacrónico. Nosotros comisionamos, en cambio, un estudio este año, con data obtenida de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se contrataron peritos de alto renombre de Cornell, de Texas. El estudio arrojó, y ya se ha publicado, que
existe la viabilidad tecnológica y económica para comenzar ya, ¿no?, la transición de combustibles renovables, y en 15 años podríamos tener ya 75% de la generación de Puerto Rico con energía solar, usando placas solares en techo y baterías de hoy, no del futuro, de hoy, las baterías Tesla, lo que sea, de hoy. Y eso es viable y se puede hacer, está ya diagramado, está listo, se ha presentado. Nosotros tuvimos una reunión con el equipo de planificación de energía eléctrica justo antes de que LUMA comenzara. La satisfacción de estos compañeros al ver que todo lo que ellos pensaban es que daba validado, valía $1 millón. Sin embargo, todos ellos simplemente levantaron la mano y dijeron, pues, pero viene LUMA, eso en verdad lo veo difícil. Y efectivamente, LUMA llegó y no ha querido ni siquiera dialogar sobre este proyecto. Así que un poco, yo creo que tenemos que dejar un poco los miedos de que necesitamos gas. No, yo no estoy diciendo, falta, Ricky, no yo no falta. estoy hablando de miedo. ¿Sabes? Un estudio es un estudio, ¿ok? La validación de un estudio en la ingeniería es otra cosa. Un estudio, tú lo comisionas y la gente puede ser overly optimistic. Yo no estoy diciendo que hay que moverse a gas natural. Yo lo que estoy diciendo es que no nos quedemos con las plantas viejas. Que la manera de hacer es introducir ese estudio y pedirle al negociado de energía que inicie el próximo plan integrado de recursos. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que hay que precisamente, hacer. como tú mencionaste, lo que se está empujando ahora son las fincas solares. Y es importante, yo creo, para los que nos escuchan, que no es lo mismo. O sea, las fincas solares es un sistema que continuaríamos con el problema de que se generan grandes cantidades de electricidad en lugares centralizados. Y así que el problema de nosotros, que son las tormentas tropicales, tumbándonos todo el sistema de distribución, se queda vivo. Realmente para el concepto de residencia que nosotros estamos buscando, necesitamos que cada hogar, y con este plan que tienen Queremosol y que presentó el mismo estudio, se puede en 15 años tener 1 millón de techos de casas, de gente, de carne y hueso, con placas las cuales podrían satisfacer el uso crítico y a la misma vez, de forma agregada, generar 75% de la generación que hace falta. Esta discusión es un debate fascinante, y lo que a mí me preocupa, y creo que esto pues podemos cerrar con pues, un poco analizando esto que yo les voy a plantear ahora, es que hay grupos, o sea, están todos estos grupos como Queremosol, como lo que habla el profesor Avilés, hay todas estas perspectivas en la sociedad civil que tienen soluciones que van buscando resiliencia y que sea accesible para todos y todas. Sin embargo, ¿cuál es entonces el rol de la Autoridad de Energía Eléctrica y LUMA en estos próximos 5 años y cómo nosotros podemos incidir? Porque a mí no me gusta terminar en una nota de pesimismo, es qué es lo que nosotros podemos hacer para que estas ideas, estos proyectos sean realmente considerados y el negociado de energía ponga oído en tierra. ¿Y cuál es el rol de la Autoridad de Energía Eléctrica y de LUMA? Déjame contestarte. Mira, Adi, don't raise your hopes. Porque es que yo te he dado la historia, y la historia es que es los federales quienes han dictado la política pública energética en Puerto Rico por los últimos 100 años, y lo van a seguir haciendo. Lo que hace falta es desarrollar el concepto de soberanía energética. La ley 17 es una ley que es el primer paso hacia soberanía energética, donde dice claramente, donde hay que traducírsela, está traducida y hay que llevarse a los congresistas, qué es lo que los puertorriqueños queremos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es un problema en ingeniería, ¿ok? No se trata del negociado. El negociado no es el que establece la política pública, ¿ok? Se trata de que nosotros tengamos una soberanía energética y que convenzamos a los que nos están dando los fondos condition que por primera vez en la historia hagan lo que nosotros queremos hacer. Que eso no es lo que ha pasado en los últimos 100 años.
Mi reacción es que no es un problema técnico, es un problema de democracia realmente que tenemos. Y ciertamente tenemos que buscar cómo incidir agresivamente. O sea, urge, tanta urgencia como es el cambio climático, es las decisiones que estamos tomando de nuestro futuro energético. Y urge participación y participación real, y hay que exigirla. Y nos abren distintas puertas. Ay, que si comentarios, que etcétera. Pero no es real, porque no están siendo... Y nos cansan. Sí, sí. Nos cansan. Sí, pero yo creo que estamos de acuerdo en que una incidencia a nivel federal es una incidencia que tiene que ser bastante agresiva y exigiendo lo que muy bien el profesor Avilés dijo, que es una soberanía energética basada en unas soluciones que ya se han identificado, y que eso se respete. Si tú ves el esquema que se propone a nivel federal de cómo se trabajan estos temas, se supone que sea centrado con las soluciones locales. Y esto es lo que se canta a los cuatro vientos. Es verdad lo que dice el profesor Avilés, que eso es lo que dicen, pero lo que hacen, o sea, FEMA y el cuestionamiento de FEMA como agencia, eso está claro y está en nuestra experiencia luego del huracán. Y pero del no gobierno federal, Adi, porque sí. Vimos ahora, acaban de anunciar que Hurtado, uno de los vicepresidentes de Luma, lo acaban de nombrar asesor a un comité especial en la secretaria de Energía. O sea, es que estas cosas es lo que frustra, porque uno puede irse a la calle, uno puede tratar de incidir a nivel local, pero como ustedes ambos muy bien han explicado, la imposición federal tiene mucho que ver y viene de muchas maneras. Y el dinero otra vez está asignado, pero todavía no han desembolsado casi nada. Y María pasó hace 5 años. Así que ese es otro signo de interrogación. Empieza delimitando qué es lo que puede hacer Luma. Luma no tiene que ver nada con la generación. En lo absoluto. Luma es despacho económico y hacer torres, en vez de hacerla por el medio de los montes, hacerla por las carreteras. Claro, pero entonces le están asignando 9.5 billones de dólares de reconstrucción a alguien que no tiene que ver con la generación. Pero ellos son los que planifican. Tiene que ver con la formación de las redes, de las islas energéticas que están en el plan de integrado de recursos y que son parte de las microredes, que son parte de la política pública energética de Puerto Rico, que está en la ley 17. Entonces, eso es lo que hay que meterle mano a Luma. Y Luma, pero recordemos, Luma controla el dinero y controla la planificación y es el que somete el PIR y es el que entonces escoge cuál va a ser la secuencia, los proyectos, etcétera. Así que tiene que ver mucho con los intereses que Luma esté protegiendo, aparte de los federales y los locales. Claro que sí, pero claro que sí. Hay que decirle ultravire, y hay que ir allí al negocio de energía, que ir al presidente del negocio de energía, a decirle, Luma, estás picando fuera del hoyo, no te toca eso a ti. Exactamente. No te toca eso a ti. Ellos pueden bregar con transmisión y distribución. La Autoridad de Energía Eléctrica, que existe, para que lo sepan, es el que tiene que bregar con la generación todavía. Todavía, pero hay planes para que no sea así, y eso lo sabemos también. Nosotros pensamos que esta discusión debe de continuar. Lo que pasa es que ya, ¿verdad? Hemos cumplido la hora del diálogo. Yo estoy fascinada porque expertos realmente le traen contenido y sustancia al trabajo que estamos haciendo en el Resiliency Law Center. Y a mí me encantaría, ¿verdad?, proponerle nosotros seguir trabajando estos temas activamente desde el Resiliency, integrar todo este conocimiento de ustedes al trabajo que estamos y al apoyo que estamos haciendo a todo un cuerpo de organizaciones que ya están trabajando estos temas, como el profesor Rodríguez muy bien ha presentado. El trabajo que ha hecho Vamos, que ha hecho Queremos Sol, que han hecho muchas entidades que están trabajando este tema. Apoyarlos desde Resiliency es para mí un must, es lo que debemos hacer y lo que nos toca hacer. Y yo quiero seguir contando con ustedes para hacerlo.
Adi, tenemos a alguien de la audiencia que desea que los profesores y tú hagan algún comentario. Bueno, nos han hecho varios comentarios, pero este es como el más reciente. Dice, comenten cuál es la posición de Lautier porque aparentan no querer lo solar. Sí, eso no es cierto. Ellos son parte de Queremos Sol. Han estado, son parte de los que ayudaron inclusive a desarrollar la propuesta y han hecho muchísimo. Y ellos entienden que bajo Queremos Sol va a necesitar un cambio dentro de los mismos, de los trabajadores, de cuáles son las capacitaciones, que va a ser una autoridad distinta, yo espero en un futuro. Y ellos están on board, así que no sé de dónde puede surgir el comentario. Mira, ustedes saben, Lautier no son mis amigos, ¿ok? Así que es personal. Pero Lautier, me alegro que ahora con Queremos Sol, Ricky de Cambio y la mesa de diálogo del Colegio de Mayagüez los convencieran de que querían solar, pero Lautier en el 2007, cuando pasamos la ley de net metering, fueron los primeros que se opusieron a solar, ¿ok? Cambiaron de parecer y me alegro por ello, ¿ok? Pero fueron obstáculos en el desarrollo de la medición neta por muchos años. Yo creo que estamos en un punto de nuestra historia que es o nos unimos para una transición efectiva o se nos hunde el barco. Es que realmente como se están moviendo los poderes y como nos quiere, y como este asunto de atosigarnos gas natural es bien fuerte. Y es o nos unimos y podemos sacar este barco juntos o se nos cae encima. Ahí hay un grupo, Adi, que se llama el Southern Electrical, qué sé yo qué, que vienen aquí, hacen conferencias, yo he ido, y yo no sé, es una agencia ahí, que esa gente es la que está empujando el gas natural, ¿ok? Lo están haciendo a través de esta Cámara de Comercio de Energía del Sur. Y yo creo que hay simplemente que sentarse y escudriñar quién es esa gente y qué es lo que hacen aquí. Y escuché que hay un proyecto de construir un gasoducto en el sur también. Ya han sometido como parte de los proyectos de reconstrucción. O sea, las cosas se están moviendo, hay mucho trabajo y hay muchas organizaciones trabajando en la calle y es cómo podemos articular todo ese trabajo para promover una causa. Yo personalmente pues vamos a seguir trabajando con los que quieran desde Resiliency para apoyar esto y agradecer de nuevo al programa de educación jurídica continua por hacer de esta discusión, que es una discusión, ¿verdad?, tan álgida y tan relevante que nos toca al día a día, porque todo el mundo está sufriendo el asunto de la energía en Puerto Rico, que nos dé la oportunidad de tener este diálogo, que se tome como un diálogo relevante, legal, académico, como para tener créditos de educación continua y seguir promoviendo este tema en la clase toda. Muy bien. Adi, si me permites decir algo. ¿Claro? Cambio necesita dinero. Es una organización no gubernamental. El Resiliency Law Center necesita dinero. Hay que donar, ¿ok? Porque la Autoridad de Energía Eléctrica tiene un presupuesto de 3.000 a 4.000 millones de dólares y tiene todo el dinero para pagar todos los abogados de Washington que quiera pagar para ahogar al regulador, que es el negociador de energía, si quisiera hacerlo. A mí me sorprende que con tanto poco presupuesto el negociador de energía haya hecho el trabajo que haya hecho. Con respeto, hace falta dinero para que estas organizaciones no gubernamentales que tienen voz en los procesos, porque la ley 57 les dio voz y pueden participar en los procesos sin tener problemas de standing, lo sigan haciendo, ¿ok? Y lo que hay que hacer es buscar socios que en Estados Unidos que quieran ayudarnos. Y con el tema de la soberanía energética, ya las leyes no son suficientes. Ya yo aprendí esto. Aquí hay leyes que dicen que si nosotros hiciéramos lo que dicen las leyes, estaríamos ya al otro lado. Pero no lo vamos a estar porque es un problema de democracia, es un problema de colonialismo, es un problema de que los americanos... Tenemos una persona del público, creo que es Franklin Cerny, que quiere decir algo. Brevemente. Yo entiendo que el trabajo hay que hacerlo en todos los ángulos con la gente, con el pueblo.
y hacer una demostración grande, ¿cómo es? Todos los medios, como están haciendo ustedes esto, que está excelente. Pero para mí, lo de Casa Pueblo es un modelo de las mini redes y de la regionalización. Y el problema es que en Puerto Rico, con el agua y la electricidad, no saben lo que es el concepto de conservación, porque todo es un monopolio económico. Pero si la gente le mete caña a la legislatura, al gobernador en la fortaleza, y forman unos líos en los municipios para protestar, puede haber un resurgimiento del solar, porque caramba, un ejemplo, el Coliseo, Don Cholito, el Coliseo, tiene un techo inmenso. A mí no me cabe la menor duda que ese techo podría producir toda la electricidad que necesita ese sitio, pero la gente no lo entiende porque los tienen vendidos. Nada, un comentario de desahogo y los felicito. Entendemos el desahogo porque de verdad que estamos en una coyuntura, como dijo el profesor Rodríguez, es urgente actuar y es urgente hacernos escuchar. Y pues yo de nuevo les exhorto a envolverse en estas, no solamente en las conversaciones, sino en el trabajo con organizaciones de la sociedad civil que están activas y están moviéndose para que haya educación y concientización de las posibilidades en el pueblo como tal, pero también que se sienta la presión a nivel gubernamental y nosotros, organizaciones que estamos tratando de mover a nivel federal, podamos recibir el apoyo que se necesita. Así que nada, te lo dejo, Mildred, para que tú cierres la actividad, pero bien agradecida y muy contenta de la conversación con el profesor Avilés y el profesor Rodríguez. Muchísimas gracias, Adi. Después de esta conversación con 2 pesos pesados que hemos tenido en la tarde de hoy. Que ellos son los pesados, no yo. No, pero es importante tener estas discusiones, promover que las personas se sigan informando y sigan comprendiendo el alcance histórico que tiene el problema de la energía eléctrica en el país y cuáles son las posibles ramificaciones a largo plazo y a corto plazo. Definitivamente es una conversación que debemos de seguir promoviendo, no solamente en los círculos académicos, sino en los círculos comunitarios. Espero que junto con el Resiliency podamos contar con el profesor Avilés y con el profesor Rodríguez para un futuro conversatorio que quizás podamos tener más tiempo para seguir explorando este tema y los que sigan surgiendo, porque ahora mismo ante la crisis del cambio climático, la intensidad de los fenómenos atmosféricos que van a seguir surgiendo, las construcciones costeras, y todo el problema de la autosustentabilidad del pueblo puertorriqueño, creo que es algo que tenemos que seguir conversando. Les damos las gracias a los profesores y a la profesora por haber estado con nosotros y a nuestros participantes por haber estado y hacer sus comentarios. Les invitamos a que sigan atentos a nuestra página de internet, a nuestro fanpage, Twitter y LinkedIn para seguir conociendo sobre nuestras actividades, a que sigan a Resiliency Law Center a cambio, para que puedan seguir conociendo la labor de estas organizaciones que buscan promover otras alternativas para el puertorriqueño de hoy. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias.